Imagínate esto, un día, sin previo aviso, el mundo entero se enfrenta a una nueva pandemia. La gente vuelve a quedarse en casa, las calles se vacían, y las fronteras se cierran. ¿Estarías preparado para lo que vendría? ¿Cómo reaccionarías si volviéramos a vivir otra situación similar a la de 2020? Esta serie es ¿Qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si volviera una pandemia como la de 2020. Las personas, aunque ya algo más preparadas, seguirían enfrentando incertidumbre, miedo y el colapso de sectores que todavía no se han recuperado. La primera diferencia sería la tecnología. Durante la pandemia de 2020, la tecnología ayudó a mantener la comunicación a través de videollamadas y trabajo remoto. En una nueva pandemia, las herramientas serían aún más avanzadas, pero ¿realmente estaríamos mejor preparados para afrontarlo? El teletrabajo se convertiría nuevamente en la norma. Las empresas se adaptarían rápidamente a un modelo digital, pero ¿qué pasaría con aquellos sectores que no pueden trabajar desde casa? ¿Cómo gestionaríamos las industrias que dependen de la interacción física, como el comercio y la restauración? Las escuelas y universidades cerrarían de nuevo, y la educación online se implementaría con más eficacia. Sin embargo, la brecha digital seguiría siendo un problema. ¿Cómo afectaría a los estudiantes que no tienen acceso a dispositivos o internet de calidad? Las medidas sanitarias se endurecerían. Mascarillas, distanciamiento social y restricciones de movilidad se convertirían en parte de nuestra rutina diaria. A pesar de tener más experiencia, ¿cómo nos afectaría psicológicamente vivir otra vez bajo un constante miedo al contagio? La economía sufriría nuevamente grandes repercusiones. Los países que ya estaban en crisis tendrían más dificultades para recuperarse, mientras que otros podrían implementar soluciones más rápidas debido a las lecciones aprendidas. Los gobiernos aplicarían restricciones más estrictas desde el principio, aprovechando las experiencias previas. Pero la pregunta es, ¿serían aceptadas estas restricciones con el mismo nivel de cumplimiento que en 2020? ¿Habrá más rebeldes y desobedientes esta vez? Las vacunas serían uno de los aspectos clave. Tras los avances científicos de la pandemia de 2020, una nueva vacuna estaría disponible más rápidamente. ¿Pero en cuánto tardaría el mundo en acceder a ella? ¿Se repetirían las polémicas sobre la distribución y la aceptación? La lucha por el acceso a los recursos médicos también sería otra batalla crucial. A medida que los hospitales se llenarían, la presión sobre los sistemas sanitarios crecería. ¿Habrá suficientes camas, ventiladores y equipos para todos? Las redes sociales y las noticias jugarían un papel aún más importante. Durante la pandemia de 2020, la desinformación se propagó rápidamente. En esta nueva pandemia, ¿cómo gestionaríamos el exceso de información? ¿Sería posible evitar los rumores y las teorías conspirativas? El pánico podría desatarse de nuevo, llevando a la gente a hacer compras compulsivas y acaparar productos básicos como alimentos y medicamentos. ¿Sería más fácil frenar estos comportamientos? ¿O la ansiedad colectiva llevaría a la misma crisis de suministros? Las relaciones personales sufrirían por las restricciones de contacto. A pesar de estar más familiarizados con las videollamadas, la falta de interacción física seguiría afectando a muchas personas. ¿Cómo manejaríamos la soledad, especialmente entre los más vulnerables y mayores? Las protestas y movilizaciones podrían aumentar, ya que las restricciones y el miedo al control social desencadenarían el descontento en diferentes sectores de la población. ¿Estaríamos más unidos o más divididos como sociedad en esta nueva crisis sanitaria? La pandemia obligaría a los países a reconsiderar sus políticas de salud pública. Los sistemas sanitarios, que durante años fueron dejados en segundo plano, ahora serían la prioridad. ¿Se mantendría este enfoque a largo plazo? El turismo volvería a ser uno de los sectores más afectados. Con los vuelos restringidos y los destinos turísticos cerrados, la economía global se resentiría. Sin embargo, ¿la gente aprendería a valorar más los viajes locales y a cuidar mejor los destinos turísticos? La solidaridad también sería puesta a prueba. Durante la pandemia de 2020, vimos un aumento de la ayuda mutua. En una nueva crisis, ¿sería más fácil o más difícil organizarse y ayudar a los más necesitados? ¿Aprenderíamos de los errores del pasado?
Las industrias creativas y del entretenimiento tendrían que reinventarse una vez más. Los conciertos, festivales y eventos deportivos se suspenderían, pero ¿cómo encontrarían alternativas las plataformas digitales para mantener el entretenimiento vivo? El ocio y el deporte sufrirían un golpe importante. Los gimnasios, centros deportivos y espacios públicos se cerrarían nuevamente. ¿Cómo encontraríamos alternativas para mantenernos activos y saludables? Deberíamos invertir más en actividades al aire libre. La salud mental sería una de las principales preocupaciones. El aislamiento, el miedo al contagio y la incertidumbre podrían generar una nueva ola de problemas psicológicos. ¿Estamos preparados para afrontar esta crisis emocional, especialmente en jóvenes y ancianos? La tecnología seguiría siendo la clave para mantenernos conectados. Las aplicaciones de videollamadas y las plataformas de trabajo colaborativo serían esenciales. ¿Podríamos adaptarnos mejor a un nuevo confinamiento digital o sería más difícil que antes? Las empresas de tecnología tendrían un papel fundamental en la creación de soluciones para el trabajo a distancia y la educación online. ¿Estarían mejor preparadas las empresas para mantener su productividad o esta nueva pandemia provocaría otro colapso económico? Las ciudades se transformarían aún más en entornos digitales. El trabajo remoto y las soluciones tecnológicas harían que las urbes cambiaran su forma de interactuar. ¿Es este el futuro de las grandes ciudades o la gente buscaría escapar a lugares más tranquilos? La desconfianza social podría intensificarse. Las diferencias entre quienes siguen las medidas sanitarias y quienes las rechazan generarían más tensiones. ¿Cómo gestionaremos el desacuerdo y la desconfianza cuando la salud esté en juego? La vida cotidiana en las calles sería muy diferente. Las mascarillas, las pruebas de temperatura y las medidas de distanciamiento social serían una rutina. ¿Hasta qué punto se normalizarían estas medidas a largo plazo? ¿Serían necesarias incluso después de la pandemia? Las familias tendrían que adaptarse a una nueva forma de convivencia. El espacio limitado en los hogares, la necesidad de educación online y el teletrabajo podrían generar tensiones. ¿Cómo gestionaríamos el estrés dentro de nuestras casas sin salir? Las relaciones laborales cambiarían de forma permanente. Muchas empresas ya han adoptado el trabajo remoto. Si volviéramos a la situación de 2020, ¿cuántas más empresas seguirían el mismo camino, incluso después de que la pandemia haya pasado? Las celebraciones y reuniones se verían reemplazadas por encuentros virtuales. ¿Seríamos capaces de encontrar la misma satisfacción al estar lejos de nuestros seres queridos? ¿Qué tipo de conexiones emocionales sobrevivirían a esta distancia forzada? Las crisis sanitarias pondrían a prueba las infraestructuras de emergencia. En una nueva pandemia, ¿habrá suficientes hospitales y recursos para todos? ¿Cuánto tiempo tardarían los sistemas de salud en adaptarse a esta nueva oleada? La cooperación global sería más importante que nunca. Al principio de la pandemia de 2020, los países competían entre sí por los recursos médicos. ¿Podríamos aprender a cooperar mejor esta vez? ¿O la competencia por recursos médicos volvería a dividirnos? Las clases sociales también jugarían un papel crucial. Las personas con menos recursos podrían ser las más afectadas por una nueva pandemia. ¿Cómo garantizaríamos que todos tengan acceso a los mismos cuidados y oportunidades de sobrevivir? ¿Qué pasaría si los seres humanos pudieran leer la mente? ¿Cómo cambiarían las relaciones, la política y la sociedad si tuviéramos acceso a lo más profundo de la mente de los demás? ¿Sería un beneficio o una maldición?